Dormammu es un ser de inconmensurable poder e insaciable sed de conquista y gobierna la infernal dimensión oscura, y hace eones Dormammu y su hermana Umar, seres energéticos de la raza Faltín, asesinaron a su progenitor Sinifer y los expulsaron de la dimensión oscura. Al poco tiempo de su llegada de nuevo a su dimensión natal, Dormammu se alió con Olnar, monarca de la dimensión oscura, mostrando cómo expandir su esfera absorbiendo en ella a otros universos de bolsillo. Esto precipitó involuntariamente el ascenso de Dormammu al poder, y uno de estos universos está ocupado por los Sin Mente, seres destructivos que una vez liderados en la dimensión oscura empezaron a causar estragos. Antes de ser detenidos, Olnar fue asesinado y Dormammu fue nombrado regente, y cuando Dormammu quiso conquistar la Tierra, pero el anciano y el Doctor Strange y sus amigos frustraron sus planes y lo encerraron en un reducto del universo. Tiempo atrás, conforme su imperio se expandía, Dormammu se fue con la magia fundamental de la dimensión oscura y regresa a una forma de energía primordial. Él sigue un estricto código ético que consiste en que allá donde no consigue conquistar, el Señor Oscuro negocia, y tras aliarse con Odín y una encarnación de eternidad para aprisionar al caótico ocultista destructor Son en una ánfora mística. Dormammu respeta los tratados firmados acerca de los 9 reinos y explora nuevas posibilidades. Este personaje se ve intensamente atraído por la Tierra, la ha observado durante milenios y ha tomado parte en la creación del señor demoníaco terrestre Satanish. Sin embargo, Agamotto, el primer hechicero supremo, rechaza sus incursiones. Dormammu lo intenta una y otra vez a lo largo de los siglos, pero se ve siempre derrotado por los sucesores de Agamotto, como el Místico, quien lo obliga a regresar a su plan original en 1666, durante las armas del hechicero supremo, el ojo de Agamotto y el báculo del elegido. El Místico, conocido más adelante como el Anciano, confía su deber al Doctor Strange, quien junto a los Vengadores, Defensores y Guardianes de la Galaxia frustran los continuos intentos de Dormammu de conquistar la Tierra. Como dato curioso, acostumbrado a delegar, entregó sus poderes a Dahut y luego invadió y controló el Limbo, y Clea, su sobrina, gobernó en la dimensión oscura y encabezó una resistencia contra él cuando quiso recuperar el poder. Dormammu es uno de los seres místicos más poderosos del universo, puede teletransportarse entre dimensiones, cambiar de tamaño, viajar en el tiempo y posee cualidades telepáticas. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este resumen de la historia del gran Dormammu, y nos vemos muy pronto con nuevas historias de grandes personajes del universo Marvel.